Bueno, ya estamos en nuestro segmento de entrevistas con José Abel de Fina vía Zoom y también con Ricardo Flores aquí en cabina. Les damos a todos la bienvenida y como de una forma bastante estratégica lo manejó el Consejo Nacional Electoral. Y hay quienes se preguntan y dicen, ¿quién ganó? José Abel, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, Carola. Buenos días, Gustavo. Muchos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Creo que definitivamente el que ganó en esta jugada política fue el presidente de la República. Consiguió lo que estaba buscando, ¿no? El presidente quería una asamblea constituyente. El presidente encontró ciertas trabas en la Corte Constitucional inicialmente para llevar a cabo las reformas y se ponían ciertos requisitos, ¿no? Recordemos que la asamblea constituyente tuvo la Corte Constitucional emitió 12 dictámenes negando posibles asambleas constituyentes. Ninguna presentada por un presidente, pero cada vez que negaba los dictámenes de la Asamblea, la Corte Constitucional, lo que hacía era imponer nuevos requisitos y nuevos requisitos y nuevos requisitos. Eso llevó al presidente a tomar una decisión, digamos, que muchos criticaron, que fue, va directo al Consejo Nacional Electoral y convoque las elecciones a la Asamblea Constituyente. Inicialmente la Corte Constitucional detuvo ese decreto, pero posteriormente el Consejo Nacional Electoral hizo lo lógico, ¿no? Le envió el decreto a la Corte Constitucional y le dijo, usted resuelva. Y yo creo que la Corte Constitucional se vio bastante presionada ya dentro de todo lo que había sucedido y ya hizo un control bastante formal de legalidad. Es decir, la Corte Constitucional dio paso a la Asamblea Constituyente con un control muy formal de legalidad. Ya no entró en por qué no vas por enmienda, por qué no vas por reforma, haz esto, sino que dijo, ¿sabes qué? Ya, esto es la vía. Esto es constitucional, quítame estos considerandos, acomódame esto de los escaños y vamos adelante. Yo creo que eso es un triunfo del gobierno, ¿no? ¿Sigue marcándolo como una alerta para el Consejo Nacional Electoral o crees que hubo presión también? ¿O fue una forma de decir, oigan, por si acaso estoy pidiendo esto, pero ustedes avancen con el proceso electoral? ¿O efectivamente fue así de plena intención? José Abel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gustavo. Creo que fue un primer logro del presidente. Todavía queda un camino largo, tiene que ganar una consulta popular, tiene que conformar una asamblea constituyente, luego tiene que llevar el producto, esa nueva constitución de esa asamblea constituyente a un referendo y entonces, pues claro, es un triunfo del presidente de la República, pero no sin un costo, no sin tomarse un riesgo, que es él pudo haber gobernado con esta constitución. Obviamente que esta constitución establece ciertas cosas que no le convienen al país en cuanto a, sobre todo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el régimen económico, en cuanto a ciertas garantías que impiden la lucha contra la delincuencia, pero es una constitución extremadamente presidencialista, esta constitución que tenemos actualmente, en la cual incluso el presidente de la República es el primer legislador, es más legislador que la Asamblea. Entonces, pues, pudo haber gobernado con esta asamblea constituyente, pero obviamente, pues, tenía ciertos frenos en la constitución, con esta constitución, pero obviamente le establece ciertos frenos en la constitución que, pues, la Corte Constitucional ha tenido que observarle. Creo que la resolución de la Corte Constitucional, leyendo, pues, lo que ha resuelto la Corte, es bastante ecuánime, es bastante apegado a la letra de la Constitución, es bastante apegado en cuanto a mirar al decreto y también a respetar el derecho del pueblo a votar. Y creo que en este sentido no solamente el presidente de la República ha ganado, sino que también la Corte Constitucional ha ganado en reafirmar su institucionalidad, su neutralidad, su apego a la Constitución, y por lo tanto se resuelve esta pugna con un ganar-ganar, tanto para el presidente de la República como para la Corte Constitucional. Pero, quiero agregar algo. Yo quiero agregar que también ganó el pueblo. Ganó el pueblo porque nos mantenemos en paz, en democracia, y además porque tenemos la oportunidad de escoger una nueva constitución. Tenemos la oportunidad de ir y que se respete nuestra voluntad popular. Ahora, ¿qué lo antecede? Porque eso es lo otro que nos preocupa. Y ahí, cuando mencionabas un tema de economías y de luchas, ¿no?, anticorrupción, el presidente tenía como principal, y eso fue su discurso, como principal objetivo la lucha contra la inseguridad, la criminalidad y una política criminal que tenga la manera de, primero, cegar los financiamientos, segundo, tener la apertura para poder trabajar libremente sin que los policías tengan que ir presos porque haya un uso progresivo de la fuerza. Estos cinco... Que lo antecede, obviamente, Gustavo, que efectivamente lo antecede una situación en la cual ciertas leyes que el presidente... Ya, por eso decía, estos cinco proyectos de ley económicas urgentes son las razones de esta constituyente, esta situación de que la Asamblea trabajó y de repente
se frenó en la Corte Constitucional. ¿Crees tú que es eso? Yo creo que eso tiene mucho que ver con ese tema. Ese tema, al final del día, lo que sucede es, tenemos leyes económicas urgentes, que es verdad, fueron tramitadas. El carácter económico es discutible, la forma, los temas que se metieron a la unidad de materia, todo un tema constitucional que podríamos analizar. Sin embargo, es evidente que para el presidente de la República la suspensión provisional que hizo la Corte Constitucional de muchísimos artículos de esas leyes, para mí en exceso, porque la suspensión provisional de artículos es una medida de última decisión, es decir, es algo cuando ya es algo un riesgo inminente. Yo no veo que muchos de esos artículos que suspendió la Corte Constitucional eran un riesgo inminente para los derechos de la población, pero la Corte Constitucional tomó esa medida. La Corte Constitucional en ese momento tenía un frente abierto con el gobierno, frente que hoy parece se ha cerrado, y al final del día yo creo que el gobierno dijo, es que por esta vía no voy a poderlo conseguir. Y hay un tema también ahí adicional. Hay un dictamen, por ejemplo, de la Corte Constitucional en que se establecía que los delincuentes reincidentes, la prisión preventiva que se dictaba contra ellos tampoco no era obligatorio dictar prisión preventiva, sino que podrían darle medidas sustitutivas, todo en el marco de la Constitución actual. Entonces, con esos antecedentes, yo creo que el presidente de la República entiende que ya su problema con la Corte Constitucional no es solo con la Corte, su problema es con la Constitución actual, que le pone la camisa de fuerza a la Corte Constitucional para fallar. Y creo que la Corte Constitucional también se excedió demasiado en su interpretación literal, no atendiendo a la realidad que vive hoy el Ecuador. El problema, perdón, antes de darte el paso, José Abel, es que el problema no son las personas, el problema es el libro, es la Constitución, José Abel. Bueno, ahí creo que estoy un poco en desacuerdo. Porque el problema es, puedes tener las mejores leyes, pero también hay un dicho antiguo que es echa la ley, echa la trampa, y entonces pues en una sociedad en la cual hay una crisis de valores, hay una crisis de confianza, entonces pues obviamente las personas al aplicar esas leyes pueden terminar o pueden llevar a efecto pues abusos de la Constitución. Además es el país, digo yo, de los hechos consumados, entonces pues obviamente yo respeto la opinión, pero sí creo que siempre hay un peligro en un país que tiende a tener hechos consumados, en un país en el cual una vez que las cosas se hacen es muy difícil echarlas para atrás, y entonces pues creo que la actuación de la Corte Constitucional me parece que ha sido adecuada, y creo que la decisión que tiene con la Asamblea Constituyente reafirma nuevamente que ha respetado los términos de la Constitución y que ha actuado en una forma extremadamente técnica. Creo que sí es importante que haya pues esto que dices tú, ¿no? Hay un ganar y ganar del pueblo también. Gana la Corte Constitucional, gana el señor presidente de la República, gana el pueblo ecuatoriano, porque a él se le devuelve el derecho o la potestad para decidir si vamos a una asamblea constituyente, y se le devuelve el derecho para aprobar que hay una nueva constitución que va a ser muy diferente de la constitución que se hizo durante el gobierno del presidente Correa. ¿Por qué? Porque es una constitución que se hizo pues con muchos movimientos sociales, es una constitución muy garantista, es una constitución que defiende ciertos derechos que pueden llevar a una situación de ingobernabilidad, de anarquía, y entonces pues es importante que busquemos una constitución mucho más balanceada que permita pues al presidente de la República, al país en conjunto, luchar contra el flagelo de la delincuencia, luchar contra el flagelo del estancamiento económico, luchar contra el flagelo del desempleo, y creo que esta debe ser una constitución que vaya en esa dirección. Y es muy importante entonces no solamente la parte política de quién gana, quién pierde, sino también el contenido, los cambios que van a ir dentro de esta Constitución, para que al mismo tiempo que defiende los derechos de los ciudadanos, al mismo tiempo que da garantías a los ciudadanos, permita también al Estado ecuatoriano, permitan también al país salir adelante hacia una mejor economía, hacia una mejor situación social y una mejor situación política. Vamos a referirnos ahora acerca de esta decisión firme que mantiene el presidente de la República de eliminar el subsidio del diésel. Porque digo que es una decisión firme porque es una decisión que realmente le ha costado a otros presidentes pues mantenerse. Solamente el decir que van a eliminar, que están analizando, que están estudiando la posibilidad de eliminar el subsidio, ya hubo levantamientos, hubo manifestaciones, se calentaron las calles y tuvieron que retroceder. En esta ocasión no ha sido así. Ya tenemos desde el día lunes ya una semana de paralización, ¿verdad? Y bueno, pues se están calentando las calles. Yo creo que ha sido una paralización tibia porque realmente
lamentablemente no se han dado los hechos de las dos movilizaciones anteriores. El presidente se mantiene firme y es más, ya se están adoptando las advertencias que se anunciaron, ¿no? Va a haber enjuiciamientos por terrorismo y aquí no se vienen con cuentos, no se vienen con solamente, nosotros decíamos ayer, pero ¿cuándo? Ya vamos de verdad, porque no vamos a permitir que esto se demore mucho tiempo, ¿verdad? Porque esto hace daño al país, las pérdidas económicas y demás. Ok, entonces, un poco se cuestionaba mucho la oportunidad que con este clima político se venga con este tema de acá. Pero realmente sí es importante la eliminación del subsidio y queríamos conocer el criterio de ustedes, empezando por ti, Ricardo. Mira, Carla, yo creo que eliminar el subsidio al diésel era una necesidad, no es un tema solo político, es una decisión económica tan valiente como necesaria. La eliminación del subsidio al diésel, mira, en el año 2010 o así, el expresidente Correa decía, no es que ese subsidio solo va a los ricos, es que hoy ni siquiera ese es el problema, no es que el subsidio vaya a los ricos, que ya está mal, porque no debería ir a los ricos, ese subsidio va a las economías criminales, va a la minería ilegal, va al narcotráfico, ese va al contrabando, ese subsidio hoy ya no solo que distorsiona la economía, sino que alimenta economías criminales. Entonces el presidente de la República ha tomado una decisión que era necesaria ya hace mucho tiempo, la intentó tomar el presidente Moreno, ya vimos las consecuencias de lo que eso sucedió en el año 2019. El presidente Lasso también intentó con el tema de la gasolina, no lo pudo hacer, pero hay una diferencia fundamental. El capital político del presidente Lasso y del presidente Moreno en los momentos que adoptaron esas decisiones era bastante escaso, ¿no? Y ese capital político hoy el presidente de la República sí lo tiene. Hoy el presidente de la República cuenta con un respaldo popular muy superior al de sus predecesores. Cuenta Ricardo, también... Y súmale algo, ¿no crees que el ejercicio de la eliminación de la gasolina extra también le dio al presidente todos los elementos de que la ciudadanía lo acoge? Lo respalda y la ciudadanía también entiende porque ha sido mejor explicado también el tema, y hay un tema también que es innegable, ¿no? El presidente Noboa es una persona con un liderazgo muy superior al de sus predecesores también, lo ha demostrado y se ha puesto pues en una situación en la cual todos entendemos que el presidente lo que ha dicho lo va a cumplir, que es que no va a dar marcha atrás. Y lo que sí ha conseguido es que en estos 5 o 6 días de paralizaciones no hemos visto pues ni siquiera remotamente cerca de lo que sucedió en el año 2019-2022. El presidente, en vez de esperar, se anticipó. Está en La Tacunga, está en Otavalo, es decir, él va donde está el problema y con eso logra aplacarlo. Luego, al final, evidentemente ha habido desmanes, va a seguir habiendo paralizaciones, va a seguir habiendo vías cerradas, pero en la medida en que el presidente y el gobierno logren controlar, como lo han venido haciendo estas paralizaciones, yo creo que al final del día hay un desgaste. Y el desgaste también surge porque se corta el financiamiento a los grupos que promueven estas paralizaciones. Sin financiamiento no hay paralización. Entonces el presidente lo ha entendido y ha aprendido la lección, yo creo, de las experiencias anteriores, y desde esa perspectiva hoy por lo menos podemos visualizar que la medida de eliminación del subsidio se va a mantener y que al parecer el costo político-social no va a ser ni de cerca lo que tuvimos que sufrir en el 2019 y 2022. Creo que la eliminación de los subsidios, si bien es cierto que una parte, de acuerdo con lo que ha dicho el mismo gobierno, de acuerdo con lo que ha dicho la misma viceministra de Economía, realmente, por ejemplo, uno de los argumentos que es el contrabando de combustibles representa 200 millones de dólares, pero el consumo total de combustible del país es de 6.500 millones de dólares. Estamos hablando que esos 200 millones son menos del 3%, ¿verdad? Del consumo de combustible. Entonces, realmente, lo que está aquí, lo que es más importante, más allá del tema de las economías criminales, que es vital luchar contra ellas, pero yo no creo que a alguien que produce drogas le importe si el diésel sube de 1.80 a 2.80, realmente no están pensando, esas no son sus economías, es verdad. Entonces, pues, realmente, ¿el argumento por dónde va? El argumento es que los recursos que utiliza el Estado para dar subsidios, para dar ayudas, para dar compensaciones, para crear oportunidades para los ecuatorianos, tienen que ser bien utilizados. Y creo que aquí el mérito, volvemos, es el mérito también, no solamente del presidente de la República, sino también el mérito de la población, el mérito de los ecuatorianos, que entienden que ese subsidio realmente no está generando valor en la economía, no está generando el valor
valor que se necesita generar en la economía. Es cierto que mantiene los precios del transporte urbano, los precios del transporte pesado, los mantiene un poco más por debajo porque reduce los costos y va a haber un aumento de esos costos de transporte, aunque no lo quiera el gobierno, porque así funciona la economía, pero va a haber ese incremento de esos costos y es cierto que eso causa incomodidad, insatisfacción, va a causar un aumento de precios, pero es más cierto todavía que los subsidios deben utilizarse adecuadamente. La pregunta que uno tiene que hacerse, la pregunta que se hace el gobierno, la pregunta que está respondiendo el gobierno es ¿para qué se utilizan los subsidios? ¿Se utilizan los recursos del Estado? ¿Se utilizan los subsidios para focalizarlos, viabilizarlos hacia una población específica que lo necesita por un tiempo para luego pues darle una solución de empleo, o se viabiliza hacia pues un fluir de combustible que realmente no tiene mucho sentido? Entonces pues siempre tenemos que hacernos la pregunta de para qué se están utilizando los recursos, y tenemos que hacernos también la pregunta de ese ahorro que está teniendo el Estado ecuatoriano, ¿cómo lo está reinvirtiendo? Hay algunos analistas que han criticado, yo no lo pienso así, han criticado que las compensaciones no deberían ser, que lo que se está quitando del subsidio se lo está dando en compensaciones, y entonces ¿dónde está el ahorro? Esto no se trata de ahorros, esto se trata de que los recursos del Estado sean reinvertidos para que la economía del Ecuador salga de ese estancamiento que llevamos durante tantos años, que anteriores presidentes no han podido solucionar, y que entonces pues el presidente de la República necesita esos recursos, que los va a dar, sí, en algunas compensaciones que pueden parecer un poco pues digamos populistas si se quiere, ¿verdad? Pero son compensaciones necesarias que están incluso admitidas y reconocidas por el Fondo Monetario Internacional como necesarias, pero también es importante que esos recursos que tiene el Estado se reinviertan en proyectos productivos, en proyectos de diversificación productiva, en proyectos de desarrollo tecnológico, para que haya una mejor creación de empleo, para que haya una mejor economía y podamos salir de ese estancamiento que mencionaba, hemos vivido durante casi 15 años. José Abel, yo quiero hacer una puntualización allí. El gobierno ha dicho que en cuanto a la compensación para el transporte va a ser de 8 meses, máximo 4 meses más, y de ahí que los municipios pues conversen con los transportistas para moderar los pasajes. Mi pensamiento personal, mi opinión personal es que de entre todas las compensaciones y subsidios y demás, ese sí sería una compensación que sí debería mantenerse. No sé cómo, no sé si el gobierno se lo da a los municipios, no sé cómo debería ser, si de repente, como un transportista me contó un día, me dijo... O sea, el transporte municipal para poderlo controlar mejor. No sé, pues me dijo, debería ser directamente en las bombonas, en las dispensadores de combustibles, debería tener según la placa. Bueno, ellos tienen su mecanismo que dicen que lo han tratado de comunicar al gobierno y que no encuentran el mecanismo. Bueno, eso es otra situación. Pero ellos dicen que sí tienen la modalidad que podría ser el mecanismo directamente inyectado a la vena de los transportistas de interprovincial, intercantonal y urbano, que eso sí significaría que directamente el usuario, o sea, el ecuatoriano que no tiene transporte propio, que sería la clase pobre. O sea, tú quieres hablar de relación directa con el costo del pasaje. Exacto. Ya. Eso yo creería, no sé, pues ese sí sería un bono que serviría para aliviar y así... técnicamente pues, solo con el pasaje del transporte urbano. Y así yo diría que le quita piso pues a la paralización. Pero esa compensación me parece una pesadilla económica. Esa compensación de entregarles directamente o entregarles en función de cuánta gente se sube al carro, es una pesadilla económica y una pesadilla de control. Además, no nos olvidemos que más del 80%, el 85% del diésel que se consume es para transporte. Entonces, estaría bien si fuera, oye, ¿sabes qué? Como las gasolinas, ¿no? Hay una parte muy importante que va al transporte privado, pero en el caso del diésel, el 85% de ese combustible es para el transporte. Entonces, ya está focalizado, no hay nada que focalizar. Cuando planteas una compensación a los transportistas por 8 meses, lo que estás haciendo es dándole los mismos que les dabas es el mismo subsidio que les dabas en la bombona de diésel, se les estás dando ahora directamente. No hay que agredirlos tanto. Pero el punto es que ese subsidio al transporte, sea que lo des en el diésel, sea que lo des directamente, ese subsidio al transporte no está creando valor económico, no está transformándose en mayores fuentes de empleo, y entonces
hay que quitar en 8 meses, hay que quitar esa compensación y dedicar esa compensación a crear fuentes de empleo. Crear una fuente de empleo cuesta $20,000, $30,000 por fuente de empleo, por sitio de trabajo. No estoy hablando de pagarle el sueldo a alguien por no hacer nada durante un año, no. Estoy hablando de comprar maquinaria, estoy hablando de crear el puesto de producción, estoy hablando de que salgan productos, que salgan servicios de esa fuente de creación de empleo, que hagan que la economía se desarrolle y crezca. Y cuando quitemos las compensaciones, entonces allá tiene que ir la inversión del Estado, no para que el Estado sea el gran creador de empleo, sino para que el Estado dé el ejemplo, muestre cómo se puede crear empleo. Obviamente hay que buscar los mecanismos para que esta creación de empleo sea eficiente e incorporar la empresa privada en esa creación de empleo, crear el estímulo con esos recursos para que la empresa privada cree esas fuentes de empleo. Pero no podemos seguir directa o indirectamente subsidiando el transporte, sea urbano, sea el transporte de carga pesada, porque sí, tiene un impacto sobre el costo de los pasajes, eso es importante para la población, pero lo que necesitamos es echar al país para adelante y no seguir masticando la misma situación económica que hemos vivido durante los últimos años. Okay. Entonces, ¿cómo echamos al país para adelante? Quitamos las compensaciones e invertimos eso en creación de empleo. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, el subsidio al diésel lo hemos tenido durante tantos años y qué beneficios ha traído al país el gasto en este subsidio del diésel. No ha mejorado la economía, no ha habido creación de empleo. Ese subsidio es un dinero desperdiciado en la economía ecuatoriana que tiene que el gobierno destinar a subsidiar indiscriminadamente a transportistas y ya ni hablar, porque para mí sí es un tema importante y que sí se destina, ni hablar de ese diésel contrabandeado o que se destina a la minería ilegal. Y eso se ve cuando, por ejemplo, ves cómo Zamora Chinchipe es la provincia que consumía con 1% de transporte de diésel, consumía más que Pichincho que Guayas, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, ese subsidio es distorsionante desde cualquier ámbito, desde cualquier punto de vista, es distorsionador. Y entonces, desde ese punto de vista, es evidente que el dinero de ese subsidio debe ir destinado a otros mecanismos, a otros ámbitos en donde pueda realmente ese dinero producir, desarrollar la economía y crear ese ambiente propicio para que la economía crezca, cosa que no ha sucedido en los últimos años. O sea que en 8 meses tendrán que sentarse a decirle a los alcaldes hay que subir el pasaje o tomarán la decisión. Sí, bueno, y justamente coincidirá con el año electoral. Claro, Aquiles Álvarez ya ha dicho que él no va a asumir las consecuencias de las malas decisiones del gobierno. Lo que hay que decirle al alcalde es que no es una mala decisión del gobierno y que hay cuestiones que hay que asumir. Yo entiendo que no quieren asumir el costo político, pero lamentablemente hay cuestiones que cuando uno asume un cargo público tiene que asumir las consecuencias de ese cargo público. Y sin duda el combustible es un símbolo económico que se genera y se transforma en un símbolo político inmediatamente a las vísperas de elecciones. Ahora, paralelamente hay dos movimientos políticos que están totalmente contrarios al gobierno, el correísmo y la CONAIE toman diferentes posturas, pero al final con un mismo fin, debilitar al gobierno y hacer. ¿Qué opinan ustedes a propósito de esta postura de apoyar un paro por parte del correísmo? Ricardo. A ver, yo creo que el correísmo lo apoya, digamos, indirectamente porque no quiere asumir ese costo político. Sus líderes no es que salen a las calles a manifestarse con la CONAIE. Ellos, bueno, algunos el suplente de Pamela, pero gente de segundo orden, ¿no? No los líderes políticos. Claro, de la Revolución Ciudadana que se han mantenido, digamos, al margen, aunque, por ejemplo, Viviana Veloz manifestaba que estaba completamente de acuerdo con la paralización. Yo creo que la Revolución Ciudadana tiene bastantes problemas internos que tiene que resolver. En principio, ya en noviembre tendrá que escoger un nuevo presidente porque Luisa González ha dicho que ella no va a ir a la reelección como presidenta del movimiento y aparte ha tenido demasiados problemas últimamente internos en cuanto a la descomposición de su bancada legislativa, que como vemos entraron con 67, 68 y hoy ya solo le quedan 62. Es decir, ya la Revolución Ciudadana tiene problemas suficientes y yo creo que el único objetivo de la Revolución Ciudadana en este momento es aglutinar a toda la oposición al gobierno de Noboa, porque así como el presidente Noboa evidentemente cuenta con un respaldo importante, también cuenta pues con los críticos, y yo creo que la Revolución Ciudadana lo que quiere es convertirse en esa fuerza en donde todo el crítico de Noboa recaiga en la Revolución Ciudadana, porque ya vimos que Pachacutic en las últimas elecciones con un candidato como Leonidas Issa apenas sacó el 4 o 5% de la votación, es decir, la sociedad está completamente polarizada entre los que apoyan al presidente Noboa y la oposición, y en este caso yo creo que el correísmo lo que busca es capitalizar eso para que la oposición siga concentrada únicamente en el correísmo. Y si lo sigues analizando, José, no son dos provincias, porque como dices, era Cotopaxi, Tungurahua y algo de Chimborazo y algo de Pichincha. 4 provincias y paralizan prácticamente
el centro del país. Imbabura. Pero agreguemos algo más a toda esta reflexión, y es que como no es suficiente las calles, vámonos a las cárceles, pues. Entonces ya provocamos un caos en Machala, ahora vamos a Esmeraldas. Así es, esta tiene un impacto que obviamente el correísmo está aprovechando para impulsar su agenda, que es, como dice Ricardo, es que debilitar al gobierno, plantearse como la alternativa. El método, y ahora tenemos pues un nuevo escenario que ha escogido el señor presidente de la República, que es llevar esa lucha a la Asamblea Constituyente. Vamos a por un proceso electoral de consulta en el cual pues van a pulsar el correísmo y el oficialismo, y entonces pues en la Asamblea Constituyente se va a conformar con el método que ha escogido, con este método de Hunt, que favorece a las mayorías, que perjudica a la elección de minorías. Ese método de Hunt entonces pues va a definir que obviamente si el gobierno es exitoso va a tener un control de esa Asamblea Constituyente, pero también, y a eso me refería al inicio, el presidente de la República se ha tomado sus riesgos, se toma sus riesgos, ¿verdad? Que no quisieran tomar anteriores presidentes, que cuando lo quisieron tomar ya fue demasiado tarde. Él se toma los riesgos ahora, que tiene un capital político, como mencionábamos, importantísimo, y entonces pues es el mejor momento para tomar el toro por los cuernos y pues ir por esta Asamblea Constituyente, que sí nos condiciona como país en la parte económica, pero obviamente que las miras no están en lo que vaya a pasar con la economía dentro de un año, sino en lo que vaya a pasar con la economía dentro de 10, 20, 100 años, que es para lo que realmente pues debería gobernarse el país. Debe gobernarse para lo inmediato, pero también debe gobernarse para lo importante, para lo trascendente, para la nueva estructura económica, política y social que necesita el país. Pero vamos a un pulso político. Los siguientes meses, el manejo político que se haga por parte del gobierno tiene que ser 10 sobre 10 para que no haya oportunidad para que esa Asamblea Constituyente se pudiera voltear y entonces tuviéramos una pesadilla que sería regresar con mayor fuerza a una situación de control por parte del correísmo. Debe subsanarse los errores detectados por la Corte Constitucional, pero continuar con este método que bien mencionado. Y volvemos a la Asamblea Constituyente y al rol de la Asamblea Nacional, que va a estar para ella funcionando. 80 escaños y 2 provincias que tendrán 10 y 7 asambleístas, que son Guayas y Pichincha. Pero hablan y proponen y dicen que este método no logra la representatividad que ellos aspiran, muchos de estos partidos políticos. ¿Qué opinas, Ricardo, del método de Hunt? A ver, el método de Hunt, hay varios métodos, ¿no? El de Hunt, el Webster, el Imperial. Al final es la decisión política de cuál es el método que quiere aplicar cada país para la asignación de los escaños en estas elecciones pluripersonales. En España se aplica también el método de Hunt. No es algo que se inventan para Ecuador para favorecer a las mayorías. También en España dicen que favorece al Partido Popular y al Partido Socialista. Pero al final del día, lo que quiero decir es, el método de Hunt es un método de representación. Si el gobierno o el correísmo son los que tienen la mayoría, evidentemente el método de Hunt les va a beneficiar y va a perjudicar a aquellos que sacan los porcentajes pequeños. Pero, por ejemplo, en la elección de asambleístas nacionales, el método aplicado era Webster. Y así entraban asambleístas nacionales con votaciones del 2 y pico por ciento. También tenemos que plantearnos si un asambleísta en una lista que saca el 2 y pico por ciento debe o no tener representación en la Asamblea Nacional. Desde esa perspectiva no creo que esté ni bien ni mal. Es un método más. Ahora, ¿qué sucede con la Asamblea Constituyente? Como solo son 80 escaños, la Corte Constitucional, cuando le devuelve el estatuto al presidente y le dice corrija porque no me cuadran sus números, le da hasta haciendo el ejercicio y le dice, mire, si usted lo hace así, salen 130 y pico de asambleístas. Entonces el presidente dice, no, yo quiero que sean 80. Entonces lo que subió fue el número de población por cada asambleísta. ¿Eso qué le llevó? A que sean solo, hay provincias que van a tener un solo asambleísta constituyente. Claro. Le hace Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, toda la Amazonía, Galápagos, etcétera, van a tener un solo asambleísta constituyente. 2 escaños van a tener Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua, Esmeralda, Santo Domingo, Loja, Cotopaxi, Chimborazo. El resto 1 y solamente Guayas 10, Pichincha 7 y Manabí 4. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Dónde fue fuerte el presidente de la República en las elecciones y dónde obtuvo una votación importante? Sierra Centro, Amazonía, Galápagos, etcétera. Bingo. Hay un solo escaño ahí en juego. ¿Quién se va a llevar ese escaño? Si el juego político sigue por la línea que vaya, el presidente, como bien dice José Abel, es inteligente en el manejo político, se lo va a llevar a ADN. Y entonces cuando se lo lleve a ADN, ya Guayas, evidentemente él sabe que eso va a estar repartido. Pichincha también va a tener mayoría normalmente y donde puede ser que haya un 3-1 a favor del correísmo es en Manabí, pero no le va a servir para equiparar el resto. Entonces yo creo que en esa es la jugada, digamos, inteligente que ha hecho el gobierno. Y por otro lado, les toca convivir con la Asamblea Nacional. En ese sentido sí es importante
establecer. Ya la Corte ha dicho, plenos poderes, nada. Aquí no es que esta Asamblea Constituyente va a dictar mandatos constituyentes, ni va a ser un congresillo, ni me va a decir, ni va a dar amnistías, ni se va a poder aquí erigir como por encima de todos los poderes del Estado. Entonces la Asamblea Nacional presidida por el señor Olsen va a seguir funcionando normalmente, tratando las leyes ordinarias durante este periodo, este régimen de, digamos, mientras estamos en la Asamblea Constituyente, siempre que gane el sí, ¿no? A la Asamblea Constituyente, partimos de ahí, porque si por ahí no pasamos ya nada de esto va a suceder, ¿no? Pero el Congreso, la Asamblea Nacional va a seguir funcionando normalmente. Y litigando con la Corte Constitucional con los 5 proyectos de ley. Con y va a tener que seguir litigando. Además, todos esos proyectos fueron aprobados con la Constitución actual. La Asamblea tiene que seguir trabajando en el marco de la Constitución actual mientras no se someta a referéndum la nueva Constitución que salga de la Asamblea Constituyente, si es que tenemos Asamblea Constituyente, y vamos a aprobar en referéndum una nueva Constitución. Bueno, José Abel, se nos viene el cierre de este panel. Ha sido muy agradable poder tener con ustedes sus conceptos. Lo más destacado es la economía del Ecuador. Han hablado acerca de, y ese es el enfoque, el país, pese a todos estos golpes, sigue arrojando números de crecimiento, y quizás los tratados de libre comercio, lo que ha logrado el gobierno, es una agenda que va a dar frutos también hasta el cierre de año. Efectivamente, la búsqueda de esos tratados de libre comercio tiene que dar frutos, pero para que dé frutos, yo siempre digo, los tratados de libre comercio son como las carreteras. Hay que ponerles, además, no solamente la carretera, sino hay que ponerle inversión para producción en un extremo y en el otro extremo. Por lo tanto, esto que hablábamos hace un momento de cómo se invierten los recursos del Estado, tienen que ir en la dirección de capacitar a los empresarios, capacitar a los ecuatorianos, motivar a los ecuatorianos, darles los recursos para que vayan a buscar, para que hagan una diáspora a esos países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, hagan una diáspora para ir a buscar oportunidades y conseguir y traernos a los ecuatorianos oportunidades de exportación. Esta es una economía dolarizada. Necesitamos entonces que, para que no triunfe el narco, no triunfe el lavado de dinero, necesitamos ahogar ese lavado de dinero en un éxito aún mayor, que sea la capacidad de los ecuatorianos para incrementar sus exportaciones, traer los dólares de alrededor del mundo y poder entonces dinamizar la economía interna, que se dinamicen los empleos modernos, no solamente los empleos agrícolas, sino los empleos modernos, los empleos de servicios, que es donde están las oportunidades de creación de empleo para una sociedad moderna, para una sociedad que está en transformación tecnológica, y que por tanto tenemos que entonces dar el paso definitivamente hacia vivir realmente este siglo XXI. Ese ha sido un acierto del presidente, sí, la política internacional. Y yo creo que ese es el mayor acierto hasta ahora del gobierno. Vamos a ver en el tema político, Asamblea Constituyente, pero el mayor acierto ha sido esta política, sobre todo comercial internacional, y en eso sí hay que reconocerle también que eso fue iniciado por el gobierno del presidente Lasso. Yo creo que eso sí, también el presidente Lasso hizo un buen trabajo en materia de tratados de comercio, pero el mérito del presidente Noboa es haberlo continuado, haberlo cerrado y haberlo expandido como lo está haciendo ahora. Hemos levitado sobre un estiaje que empezó y no tenemos por el momento apagones, no hay ni que mencionarlos, quedémonos así. Sí, por favor. Que tengan un excelente fin de semana.